En general, damas y caballeros, muy buenas tardes. Agradecerles la presencia de todos ustedes esta tarde aquí en la Sala de Cultura del Sporting Club, a cuyo presidente, don Juan José Medín, y a su junta directiva y a sus empleados, le agradecemos profundamente las facilidades prestadas para la realización de esta conferencia, del ciclo de otoño que viene organizando la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular. Hoy hemos embarcado a nuestro querido amigo, el ilustrísimo señor coronel don Lorenzo Fernández Navarro de los Paños, por una sencilla razón. Además de, como siempre está en primer tiempo de saludo, es fácil embarcarlo. Hoy tenía que haber dado una charla a nuestro buen amigo, el inspector jefe Eloy Ramos, sobre el magnicidio del almirante Carrero Blanco, pero por circunstancias de un problema que ha tenido en la boca, pues tendremos que posponer para el próximo año esa charla del amigo Eloy. Entonces, mi querido amigo Lorenzo nos va a hablar hoy pues de los recuerdos de una provincia tan española como puede ser Granada o como puede ser La Coruña, que era el Sáhara Occidental, que desgraciadamente aquellas componendas políticas con el generalísimo Franco ya en sus últimos momentos de vida cometieron un crimen de lesa patria, el haber cedido de la forma que se cedió aquel territorio. Imagínense ustedes que ahora le cedemos a los franceses Navarra o Gerona, o le cedemos Pontevedra a los portugueses. Pues es lo mismo que pasó con el Sáhara. Él nos va a contar, él estuvo destinado allí en tropas nómadas, después de ahí su primer momento de su brillante carrera militar, y no quiero ya alargarme más porque interesa a todos ustedes, que de sobra conocen al coronel Lorenzo Fernández Navarro, que nos cuente esos recuerdos del Sáhara. Gracias a Manolo Arenas ha traído un maniquí ahí con prendas que utilizaban aquella policía territorial y las tropas nómadas destinadas en el territorio del Sáhara. Y sin más, querido Lorenzo, te dejo con la palabra de tus recuerdos del Sáhara. Señores, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Gracias, Calín. No repito las gracias al casino como siempre, porque ya se lo has dado tú, pero es desde luego magnífico lo que hacen siempre dejándonos esto. En general, con tu permiso y pidiendo perdón, porque yo soy un nómada de aluvión, una nómada que ya iba en vehículos motorizados, pero el general Rogelio García de Dios ha nomadeado a camello, que eso sí que era realmente nomadear. Lo mío eran vehículos, bueno, también me lo viví intensamente, pero bueno, es distinto. Pues buenas tardes y espero que por lo menos que resulte ameno. No voy a hablar de lo que fue el abandono del Sáhara, porque esa conferencia ya la di aquí precisamente, o sea que el que ha venido aquí, si ha venido alguien pensando que va a saber el trasfondo de lo que fue la entrada del Sáhara, no, esa conferencia ya la di. Al haberme avisado con tan poquísimo tiempo para dar esto, pues he tenido que recurrir no a preparar una conferencia, sino simplemente a activar mis recuerdos de mi paso por el Sáhara. Bueno, mi promoción, que es la 30 de promoción de la Academia General Militar, al salir de la Academia fuimos todos, bueno, íbamos todos destinados a los cines. Problema que hubo, nosotros teníamos que haber salido tenientes el 15 de julio, pero se estaba cociendo ya el problema del Sáhara. Es más, nosotros al empezar el curso en Toledo, el último curso, en cuarto, ya los profesores nos dijeron: ustedes no van a terminar el curso el 15 de julio, ustedes van a salir antes porque van a ir al Sáhara. Claro, nos dio una alegría tremenda, ¿no? Por aquello de la saltiva de los grandes hechos, pues qué felicidad, acostarnos 3 meses el curso y encima para ir al Sáhara.
En realidad, España se estaba preparando para hacerle frente a Marruecos. Y esto no es así. Entonces, a nosotros, a mi promoción, le adelantaron 3 meses. A la siguiente, 6. Y a la siguiente, 9. ¿Qué se pretendía con eso? Se pretendía de pronto sacar, y bueno, y además las convocatorias de promociones que se publicaron eran mucho más nutridas. ¿Qué se pretendía? Se pretendía tener una masa importante de oficiales subalternos, o sea, tenientes. ¿Por qué? Porque se sabe por estadística que en una guerra los empleos de teniente y de alférez, o sea, los que se llaman los subalternos, mueren el 50%. Esa era la experiencia de la guerra de España. Todo el mundo recuerda aquello, alférez provisional, cadáver efectivo, porque una unidad de infantería, sobre todo el primer mando de oficial, el teniente, el alférez, es como una cuerda. Sirve para arrastrar, pero no sirve para empujar. Con una cuerda podemos arrastrar un peso, pero no podemos empujarlo. Igual pasa con un teniente. Un teniente, por lo menos español, no puede empujar a sus hombres al combate. Tiene que tirar, arrastrarlos yendo él en cabeza. Esto es lo que hizo que saliéramos antes de tiempo. Teníamos la obligación de estar, el primer destino tenía que ser un centro de instrucción de reclutas, y allí había que estar 1 año. En nuestro caso, íbamos a estar solamente hasta diciembre, porque se habían acortado los tiempos. Yo fui destinado a hacer número 9 en Figueras, en Gerona, y en las primeras vacantes que salieron en el Sáhara, dije, yo tengo que pedirlas. Habían cogido presas a 2 patrullas de nómadas, y yo, que es bastante infantil, pensé que a lo mejor se iba a hacer alguna operación de rescate, y luego yo en Gerona no me iba a comer una tostada, dije, yo tengo que ir para allí. Salieron vacantes, y las primeras vacantes que salieron, porque los vacantes en el territorio te libraban del plazo de mínima permanencia, es decir, ya no tenías que estar el año entero. Entonces yo dije, pedí en primer lugar la brigada paracaidista, que había salido en el Sáhara, y la segunda en el tercio, de la legión. Nómadas no, dije, con los moros, que vaya su padre, no sabe nada de los moros y tal. Pues, y no me dieron ninguna de las vacantes. Entonces la siguiente vacante que salieron ya pedí todo. En orden, primero brigada paracaidista, luego la legión y luego nómadas. Y me dieron nómadas, de lo cual me alegro mucho, porque es una experiencia que si no, nunca hubiera tenido el de haber estado en el territorio y con tropa nativa. Y entonces me presenté, estaba en el CIR, en cuanto salí destinado a nómadas, como el guía oficial decía, con carácter urgente, yo infantil, dije, pues joder, esto es que estamos ya a punto de entrar en combate. Entonces inmediatamente me fui a Madrid, sin hacerme un uniforme ni nada. Un amigo de mi padre, que había sido capitán, que guardaba el suyo de nómadas, me lo prestó y me presenté en el Ayun. Fui a la representación de tropas nómadas y como no había llegado todavía el diario oficial, pues no me querían vestir, no me querían allí. Y estuve allí hasta que llegó el diario oficial, pues no había internet ni había todo esto, mandaría por correo los boletines. Entonces ya me vestieron tal, y fui a SMAR, al grupo de SMAR. Allí pues estuve casi un mes y ya hicimos alguna patrulla. Recuerdo salimos de patrulla porque un helicóptero había recibido fuego de misiles y no le habían dado, pero sí salimos a buscar a ver si encontrábamos a los que habían lanzado los misiles, y en un momento tenía, no sé por qué, nunca lo supe, pero me podría enterar un día me podría enterar, me pasaron a la GU, al grupo a la Gandra. Me pasaron allí, fui en helicóptero, y llegué a Villa Cisneros, y allí estaba el que iba a ser mi capitán, Alejandro Flores San Martín, que era de Pontevedra. De allí fuimos a la GU, que estaba al otro lado, y allí me dieron la posibilidad de quedarme en el ARGU, donde estaba la plana mayor y una de las mías, las compañías motorizadas se llamaban mías, estaba una mía, quedarme allí ocupando el sitio que había dejado un compañero de promoción que había muerto en un fatal accidente. No voy a entrar en el detalle del accidente porque si no me alargaría. Quedarme en el ARGU, allí donde estaba la plana mayor y una de las mías motorizadas, o irme al interior, a la base avanzada de Biernazarán,
en el interior del territorio. Por supuesto dije que quería ir a Bir-Nazarán. Veo al general, yo a uno de mis soldados le dije, porque Bir-Nazarán quiere decir pozo del nazareno, o sea, pozo del cristiano. Y le dije yo un día, hombre, pues aquí esto se llama Bir-Nazarán, quiere decir que aquí hubo alguna vez algún cristiano. Y dice, sí, teniente, vino un cristiano, le cortamos el cuello, lo echamos al pozo y por eso se llama Bir-Nazarán. Dice yo, qué jodido. Pues esa es la anécdota. Bueno, pues llego a Bir-Nazarán con el capitán. El capitán había estado, yo creo que de permiso, y entonces estaba mandando a la compañía el teniente más antiguo, que era Campos La Claustra, de caballería. Este chaval había tenido, voy a hacer un pequeño inciso para que luego se entienda lo que voy a contar a continuación. Este, siendo cadete en la Academia de Caballería, volcó con el jeep, le gustaba mucho correr, volcó con el jeep. El otro cadete se mató y él estuvo un mes entero en coma, pero se recuperó. Pero yo creo que le quedó alguna neurona un poco tocada. El hecho es que el tiempo que había estado el capitán fuera y había estado él mandando la base, yo cuando llego allí veo a un tío con candora, vestido de saharaui, pero rubio, con ojos claros, el pelo muy largo, y yo pensé, pues será algún misionero que está por aquí, tal. Se acerca y me dice, Mohamed Ul Campos. O sea, me saludó como si fuera Mohamed Ul Campos. Y dije, bueno, pues joder, si yo voy espero no, después de estar aquí 2 o 3 años, lo que sea, no voy a terminar yo como ya más saharaui que los saharauis. Pero bueno, esta es la anécdota. ¿Por qué he hecho este inciso? Porque en la primera patrulla que salimos, como era preceptivo, salí acompañado, es decir, la patrulla la mandaba yo, pero el que venía acompañándome era este teniente Mohamed Ul Campos. Mi choque allí fue importante, ¿no? Entonces, bueno, salimos de patrulla, visitamos varios free, hacemos unos reconocimientos, y en un momento determinado, bueno, a todo esto, a él, a pesar de la cinta que había tenido, le encantaba conducir el coche. Normalmente los Land Rover los conducían los nativos, que además eran guías, eran conductores y guías, pero a este le gustaba conducir. Entonces hizo al conductor nativo, que se sentara en el asiento del lado. Yo iba en otro lado, y él cogió el volante, porque le encantaba correr. Bueno, el hecho es que se le pinchó una rueda. Entonces, cuando paramos a comer, pues se paraba allí a comer en mitad del desierto, se hacía un despliegue de seguridad, se emplazaba una ametralladora, y empezamos a comer. Los nativos comían por su parte y los españoles por otro. Luego hablaré de ese detalle. Y en un momento determinado, el teniente Campos La Claustra le dice al conductor, fulanito, no me acuerdo cómo se llamaba, fulanito, arregla la rueda. Era receptivo, cuando había un pinchazo había que arreglar la rueda, porque no podía ser la respuesta, pues si volvías a pinchar te podías encontrar en una situación muy difícil. Arregla la rueda. Y el soldado saharaui dice, teniente, tú joder rueda, tú arregla la rueda. Y dije, a menudo sitio venir. Bueno, pido perdón a las señoras que hay, porque voy a decir alguna palabra gruesa, pero como decía en las películas del Estape, lo pide el guión. Entonces ya le llamó por el mote, cubano, arregla la rueda, que eres un maricón. Y el cubano, el saharaui y otro abdalaje, se estaba mosqueando. Teniente, tú joder rueda, tú arregla la rueda. Ah, maricón, cuéntale al teniente nuevo porque te llaman cubano. Entonces ya ahí se cambió de todo. Y el soldado saharaui, soldado, le dice, teniente, tú cabrón, tú no padre de tu hija de tu mujer y de otro hombre. Es verdad que había tenido una hija hace poco, la mujer vivía en Valladolid. Y yo dije, bueno, esto ya es más de lo que yo veo. Cubano, San Maricón, arregla la rueda, tal. Teniente, yo no arreglo la rueda, tú cabrón, tú no padre de tu hijo. Y entonces el Campos La Claustra, que tenía un toque de él, me dice, me la pela, la patrulla la manda el teniente nuevo. Me quedé, pero reaccioné rápido, como suelo reaccionar a lo largo de mi vida. Me puse de pie de un momento, le dije, a ver aquí, me separé 30 metros, a todo esto, claro, todo el mundo pendiente. Yo estaba de espaldas a la patrulla, pero todo el mundo estaba viendo. Y le dije,
no sé cuál es tu relación con el teniente Campos, pero por lo que has dicho se mata un hombre. Entonces el tío se puso en primer tiempo de salud en el FAM y dijo, yo conocer gente, tu teniente mala hostia, yo contigo no bromas, solo servicio. Dije, muy bien, pues solo servicio para arreglar la rueda. Y el tío se fue, que arreglar rueda era un marrón, porque claro, con las palanquetas en mitad del desierto, no es como en un taller. Bueno, pues esa fue, digamos, mi contacto con la tropa nativa, pero vamos, luego lo tuve de conductor y me llevaba muy bien con él. Ya me había tomado la medida, yo tenía un revólver 357 Magnum de 6 pulgadas, que era la envidia de todos los saharauis, pues les encantan las armas. Me decían, teniente, buena arma. Decía yo, sí, buena arma. Bueno, pues este es que ahora voy a hablar un poco del nomadeo, ¿no? Porque luego esta fue la primera patrulla en la que fui acompañado. Bueno, vaya compañía, porque vamos, menos mal porque teóricamente tenía que haberme enseñado las cosas y tal. Bueno, en la siguiente patrulla, que ya salí solo, pues ya... en realidad la patrulla lo que hacíamos era fundamentalmente lo que los marinos llaman mostrar pabellón. Es decir, te movías por el territorio. Bueno, un momento porque... Este es el grupo nómadas Capitán La Gándara. Como tenía la base en el Argup, que estaba ahí en la costa, pues decían que era porque se dedicaban a pescar. No, esto es por el trópico de Cáncer, porque por allí pasaba cerca el trópico de Cáncer, y entonces aunque la gente decía, no, eso es porque es que se dedican a pescar los del norte. No, era el trópico de Cáncer, ¿no? Este era el emblema que llevamos en el brazo del grupo Nómada 2. Los nómadas eran una agrupación de tropas nómadas, el equivalente a un regimiento, y tenía la agrupación de tropas nómadas que la mandaba un coronel, el Domingo Bello del Valle, se llevaba. Tenía tres grupos, el equivalente a 3 batallones, el 1, el 2 y el 3. Bueno. Este es un plano las penas que se ve, es muy pequeño. No sé si se ve ahí en rojo. Sí. Vale. Pues vamos a ver, la superficie de España son 505.990 kilómetros cuadrados. La superficie de España. La superficie del Sáhara español eran 266.000 kilómetros cuadrados. Es decir, eran algo más de la mitad de la superficie de España. La superficie de Galicia son 29.575 kilómetros cuadrados. La superficie de eso, que era nuestra zona de acción, eran 45.000 kilómetros cuadrados. O sea, vez y media la superficie de Galicia. Y eso lo teníamos nosotros, en total, eran 25 Land Rover, 3 patrullas, o sea, 3 secciones, y con eso pues controlábamos todo el territorio. Hay que tener en cuenta que la frontera con Mauritania, que es la que está ahí pintado en la frontera con Mauritania, era nada menos que 270 kilómetros de frontera con Mauritania. Bueno, pues entonces la misión de las tropas nómadas era, digamos, tener un poco controlado todo el territorio, que se diera presencia militar y española en todo el territorio, evitar... Bueno, hacíamos también un poco como si fuésemos policía, aunque había una policía territorial, pero en la realidad la policía territorial estaba en unas bases, ¿no? Los que movíamos por todo el desierto éramos nosotros, ¿no? Entonces esto es lo que los marinos llaman mostrar pabellones, hacerse ver. Y bueno, íbamos por todos por los free son como los pobladores nativos de Jaimas y tal, y era el momento de enterarte de lo que pasaba, si había pasado una caravana, si había habido algún problema, lo que llaman las jabaras. Las jabaras eran las noticias, ¿no? Y entonces, pues la cortesía saharaui, llegabas allí, nosotros teníamos mucho respeto, yo los extremé, pero todos los nómadas, por los saharauis. Entonces llegabas a una jaina, te quitaban las nailas, las sandalias, no esas de ahí, que esos son de romano, pero que Manuel Arenas, yo no le di, porque esta camisa de Ubu y este pantalón, el zan y las gafas siluqueras son mías, que yo se las regalé a Manuel Arenas y las ha conservado,
y me las ha prestado ahora para ponerlas aquí, pero me ha dicho, te voy a poner unas sandalias de romanos porque no tengo las nailas reglamentarias de nómadas. Bueno, pues llegabas allí, te descalzabas, entrabas, salam alaikum, Dios contigo, alaikum salam, te respondían y te sentaban a tomar un té y aquello era peligroso. Yo que soy un poco pólvoras, el meterme en una jaima, sentarme allí y estar media hora, 3/4 de hora, 1 hora, sin hablar, solamente tomando té. Ponían un té. A veces querías hablar y entonces el soldado nativo pues te traducía, pero en realidad esta gente no hablaba, era solamente el estarse ahí. Y yo, claro, me quería ir, pero me daba cuenta que tenía que hacer la visita, como que dices, unas visitas enormes. Y a todo esto, pues bueno, claro, por supuesto, al meterme en la jaima había desplegado la seguridad, especialmente con los españoles, porque yo iba a la mitad de soldados españoles y la mitad nativos. Muy general, y bastó con nativos solamente. Pero yo creo que a raíz de las patrullas que se sublevaron, mataron a un soldado y cogieron prisioneros a los oficiales y a los españoles, salíamos con la mitad. Españoles, la mitad nativos. Pero claro, los soldados nativos eran hombres de 30 o casi 30 años, 34, 35, 28, y de la tierra. Y los españoles eran soldaditos venidos del CIR. De hecho, los nativos a los soldados españoles llamaban guripines europeos. Guripines por lo de Guripa, guripines europeos. Y bueno, los tenían así un poco, pero bueno, los guripines europeos, como eran españoles, en cuanto dejaban de ser novatos, joder, había tíos que los llevaban así a los nativos porque eran españoles. Yo recuerdo una vez que estuve a punto de liarse a guantazos un soldado nativo y uno español y tuve que intervenir. ¿Y por qué era? Porque estaba el soldado nativo hablando de los bosques de Taljas, luego lo veremos, los bosques de Taljas del desierto. Taljas era un arbusto espinoso que había a veces alguna mancha de arbustos de estos en kilómetros y kilómetros y kilómetros de desierto, de piedra o de arena y tal. Los bosques de Taljas. Y entonces el tío este que debía estar mosqueado, el español, le dijo, ¿pero qué bosque de Taljas es? Si el Sáhara es el culo del mundo y tal. Solamente en mi pueblo hay más árboles que en toda la mierda del Sáhara y tal. Y estuvieron a punto de ir en las manos. Y luego le pregunté, ¿tú dónde eres? Era de Elizondo, de Navarra. Y digo, seguro que había solamente en su pueblo más árboles que todo el Sáhara, de aquí a Lima. Pero bueno, me refiero con esto que los soldados nativos eran veteranos, los otros eran jovencillos, venían recién venidos de CIR. En la instrucción en el CIR habían lanzado 1 o 2 granadas de mano PO3. Y cuando llegaban allí y salían de patrulla y le daban 2 granadas con el multiplicador puesto para que la llevasen en los bolsillos, para que la llevasen en el bolsillo del chaquetón, claro, cada vez que el Land Rover cogía un bache, los tíos así, hasta ya se acostumbraban y bueno, sí, es una granada de mano, pero mientras no le quite el seguro, pues es como si llevó una piedra, ¿no? Entonces los soldados nativos al principio, pues a los guripines europeos los miraban un poco por encima del hombro, pero luego no. Pero bueno, volviendo a la jaima, pues allí el té reglamentario, te hacían 3 tés. El primer té amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte. Entonces lo único que hacían era el agua, la echaban en el té, el primer té claro era muy fuerte, le ponían mucho azúcar, luego el siguiente té ya era menos fuerte y el último era casi aguachero, ¿no? Y normalmente ellos se obsequiaban con eso y con la rala que era leche, teóricamente sería de cabra o de camella. Yo, la verdad es que las jaimas donde me obsequiaron con eso era leche evaporada de la que le daba a España, mezclada con gofio y con azúcar. No, perdón, con gofio, la leche evaporada, bueno, y agua. Leche evaporada y agua. Pero ¿qué pasaba? Que el agua la tenían en la puerta de la jaima en un bidón de carretera llena de agua. Y allí bebía la cabra bebía allí. Entonces salía la mujer, cogía agua de allí, en una palangana, todos de pequeños hemos visto los pueblos, los vertederos de la entrada del pueblo, en los cuales había palanganas desportilladas, que se le había saltado el esmalte y se veía el hierro por abajo. Las hemos visto, todos tiradas, ¿no? Pues esa era el
era el recipiente. Yo cogía la palangana esportillada, cogía con un cazo de madera agua del bidón donde había bebido la cabra, la llenaba, le echaba el gofio, la leche esta, lo removía con la mano y, según el rito, pues lo iba pasando, estábamos todos sentados, lo iba pasando. Claro. Había mosca flotando, había trozos de paja, esto es en general no hacía feo, porque era el protocolo, era soplar para que se apartara lo que había ahí flotando y tal. Yo nunca ponía la boca en el borde porque ponía el hocico dentro, porque era el hocico. Pero bueno, la primera patrulla que hizo me cogió una gastroenteritis monstruosa. Luego es verdad que quedé ya inmunizado y ya no me volví a coger más, pero aquella fue terrible, ¿no? Entonces medías allí la leche a quemadera y tal. Y bueno, eso era, y el esperar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Voy un poco, porque son recuerdos, ya digo que no he podido hacer otra cosa. Los saharauis eran magníficos tiradores por dos razones. Una, porque tenían una agudeza visual impresionante, lógica en unas personas que desde niños habían mirado siempre a la lejanía, no habían mirado nunca un periódico, no habían visto nunca la televisión, es decir, sus ojos no estaban deformados para mirar una cosa de cerca, estaban siempre mirando en la lejanía, con lo cual tenían una agudeza visual brutal. Eso unido a que son gente muy tranquila, no son como nosotros, tenemos nervios, pues claro, eso hacía que fuesen unos tiradores muy buenos, y eso, pues claro, a la hora de entrarnos en combate con ellos, pues es una cosa muy importante, porque las distancias allí son muy grandes. Voy ahora a poner unas fotos. Aquí vemos, aquí vemos una patrulla lista para salir. Esto ya es en invierno, esto es la base de Birnazarán, por dentro, y en invierno se iban con los vehículos así, pero en verano iban totalmente abiertos. Llevábamos estacas de gasolina y de agua en cantidades ingentes, porque claro, eran de gasolina, consumían un montón, y llevábamos 2 delante, 2 detrás, y luego me parece que 4 dentro del coche. Esto es una patrulla de nómadas. Como ven, la uniformidad es un poco sui generis, porque hay algunos que llevan zan, el turbante otros van con gorra, o porque la han perdido pues no saben ponérselo. Pero esa es tremendamente útil, el zan, servía para todo. Empezando para limpiarse los mocos, eso de entrada, porque llevas uno, te la pones, lo lías a la cabeza y lleva un trozo largo, ¿no? Entonces con eso te lavas las manos, después de haber comido las sardinas y tal. Cuando soplaba el viento con arena, te tapabas, ponías las gafas ciruqueras y te tapabas boca y nariz. Y luego tenía otra utilidad increíble, que era las moscas. Yo había leído, antes de ir al Sahara, había leído 2 cosas que me habían llamado la atención y que comprobé. Una, las noches azules del desierto, y otras, el tormento de las moscas. Las noches azules del desierto, en efecto, las noches azules del desierto, por la noche, una noche de luna, podías leer un periódico a la luz de la luna. Y desde luego, los huevos estos que se ven aquí, esas cúpulas que tenías ahí, blancas, se veían azules turquesa, una preciosidad. Y el tormento de las moscas, que las moscas, en efecto, la palabra es tormento de las moscas. Yo me llamó la atención que estabas hablando con un chivani, con un viejo, con un guayete, un niño, y él tenía una mosca que se le estaba metiendo por el orificio de la nariz o en la comensura de la boca, y el tío no hacía por espantársela. Incluso yo he visto a un anciano con la mosca parada en el globo ocular, y yo decía, joder, pues si voy a estar aquí 3 años me voy a tener que acostumbrar. Imposible, era imposible acostumbrarse a aquello. Cuando por ejemplo se rompía un palier y había que cambiar el palier, pues sin un palier no podía, porque si se rompía el otro en una situación complicada te quedabas vendido, ¿verdad? Había que cambiar el palier. Entonces el mecánico debajo del coche tenía que haber un tío espantándole las moscas, porque claro, el tío se desesperaba totalmente, juraba, se le caían las piezas y tal. Porque era, verdaderamente insoportable. Además, una mosca que no es como la española, que es así, se va. Una mosca pesada. Se queda ahí y se queda ahí. En el Land Rover, como ibas a buena velocidad, no te molestaban.
pero en cuanto parabas y bajabas a cualquier cosa, aparecían a montar y decir, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están? Luego contaré en el libro así de Messenger lo que hacían los soldados para librarse del tormento de las moscas, que no se libraban. Entonces, tú te ponías tumbados en la arena a dormir un poco, no podías, porque se ponían todas las moscas encima y no lo soportabas. Entonces el turbante este, que es como una gasa larga, te la ponías debajo de los talones, las tirabas, te la ponías debajo de la nuca, hacías así con los lados y entonces tenías. Si abrías los ojos, veías que tenías todo lleno de moscas, pero como no te cosquillaban en la cara, pues te acostumbrabas y te podías dormir. Cuando se hacía de noche desaparecían, pero en cuanto calentaba el sol, volvían de nuevo. El tormento de las moscas, nunca mejor dicho. Aquí vemos la base de Bir-Nazarán. Estos son los huevos que digo que se veían azul turquesa. Ahí vemos la patrulla que está saliendo para arriar bandera, y hay un momento que ha soplado el viento y está moviendo arena. Esta es la última bandera, esa es la bandera, y esta es la última bandera que ondeó en Bir-Nazarán, que la tengo yo en casa. El capitán se llevó, digamos, la de representación, que solamente la poníamos cuando venía el teniente coronel cuando venía el jefe del grupo, que alguna vez venía, o si venía una persona antes, se ponía la bandera de Barrientos López. Cuando venía alguien se ponía la bandera de representación, que tenía el atlas y tal, pero normalmente había que poner esta, porque como hubiese siroco, duraban una semana. Entre el viento, el sol y tal, se las comía. Y aquí tenemos, esta es la última que ondeó, que la rié y me la traje yo de la escuela. Poblador era tu teniente coronel. Era Barrientos. Poblador. No, era Barrientos López. En el Arbú. No, Poblador era el que estuvo en Esmara. Este era Barrientos López. Esto vemos, se llamaba Candora, no mi real, Candora. Esto es la Candora, el uniforme de los... Esto es la que van los saharauis. Y este es el que me encontré, y ahí vemos las nailas. Estas son las sandalias auténticas, las nailas. Estas son de romano, que las ha traído Manuel Arenas. Y este era el uniforme de los saharauis. Los soldados españoles iban con pantalón y con camisola, pero no llevaban candora. Aquí vemos un Land Rover como íbamos normalmente. Los Land Rovers iban así. Petaca de gasolina y petaca de agua por todos lados. Y las radios. Esto luego lo explicaré al final, porque esto ya es al final. Esto es en diciembre del 75. Ya en el oasis del Messenger ya habíamos licenciado a todos los nativos y solamente tenían soldados españoles. Entonces ya lo contaré luego. Fui a fortificar y a defender un oasis que había al borde de la Sagia. Y esta era la pinta que teníamos. Ahí estoy yo en medio, con prismáticos colgando del cuello, estoy en medio, con barba, la única vez en mi vida que he llevado barba, pero claro, con la escasez de agua que teníamos, no había donde enchufar una eléctrica y el agua del jardín era para beber, no para filtrarse. Aquí tenemos, esto es la posición que defendí y fortifiqué por si se lo venían encima. De hecho, el capitán había mandado a un sargento y los polisarios lo cogieron. En realidad ya esto era cuando los marroquíes ya estaban entrando, estaban en el ayuno, o sea que ahí estábamos ya, y yo creo que ellos ya sabían que los enemigos no eran España, que era Marruecos. Tal es así que los cogieron, llamó el sargento todo apurado a Chera, que era donde estábamos nosotros, y me acuerdo que no hablaba, entrecortado, y el capitán, ¿pero pasa algo? Y me decía nada. ¿Pero pasa algo? Y me decía nada. Entonces le decía, mira, qué capitán, si estás en peligro, di fuego, y si no estás en peligro, di agua. Y yo estaba de capitán y digo, joder, pues si los tienen cogidos y está oyendo al capitán decir eso, tanto si dice agua como si dice fuego y tal. Y ya los habían soltado, se habían ido.
pero tenían miedo de que estuviesen por hacer allí cerca, estuviesen allí. Bueno, en total que le dijo, capitán, hay que ir. Y automáticamente yo cogí a mi gente, le dije, mi capitán, me voy yo a por ellos. No te vas hasta que no vengan los helicópteros de allí, que te apoyen, me dije. Mi capitán, yo me voy para allí porque están en apuros, tal. Y al final no me dejó salir hasta que vinieron los helicópteros. Vinieron los helicópteros, iban tan altos, que, joder, a esa altura, si no lo veo yo, ellos me ven menos. Y tal. Al final llegué, ya se habían ido los polisarios y estaba la pobre gente todavía toda asustada. Yo me llevé, eso que se ve ahí es un búnker, es una posición, esto era según me dijeron, del cinturón de hierro de Bilbao, que estaban allí en Echera, no sé por qué, y yo dije, esto me lo llevo yo para el Meseller. Entonces era una plancha delantera de mucho grosor y además de acero duro, con una tronera, con unas ventanillas que se abrían y se cerraban. Lo que tenía por arriba era solamente antifragmento, cascotes y tal, pero lo único que era verdaderamente resistente era la entrada. De todas maneras, yo quise hacer la prueba, a ver cuánto aguantaba, y con el CERME le pegué un tiro a 30 metros. No llegó a perforarlo, pero le hizo una auténtica verruga. O sea, por delante se veía un agujero bastante más calibre y por atrás una verruga. Y el soldado decía, mi teniente, y a lo mejor en vez de con un CERME, con un Mauser, a lo mejor lo pasa. Digo, por ahora sabemos que aguanta, ¿no? Bueno, esto es la Saja, ¿eh? Luego no corresponde exactamente al Meseller, pero es para hacerse una idea, porque luego hablaré de cuando tuve que cruzar la Saja por la noche, y luego si no me vuelvo para atrás. Aquí vemos yo no llevé una máquina de fotos, del cual me arrepentí. Tan es así que al salir del Sáhara, en las Palmas de Gran Canaria, me compré una máquina de fotos, porque dije, he estado viendo y viviendo cosas inolvidables y no tengo ni una foto. Las fotos que tengo, estas pocas que se han visto, porque me las pasó alguno de los soldados que tenía, y luego lo he sacado de libros, ¿no? Esto aquí vemos a un oficial de gobierno condecorando a un saharaui. Aquí vemos un río de arena, era muy típico, los ríos donde podías quedar metido hasta los ejes. Normalmente cuando los soldados nativos sabían por dónde pasar en los ríos de arena para no quedarte. Algunas veces fallaban y otras veces estaban cabreados, hacían que el coche se quedaba atascado. Había una solución, que era, en vez de empujar todos y el soldado nativo sacarlo con la tracción a 4 ruedas, el soldado nativo empujar como los demás y me ponía yo al volante para sacar el coche. Porque claro, hay que empujar o bien había que sacar la plancha de nomadeo, que es unas planchas largas con agujeros, entonces las pone delante de las ruedas y va para salir de la arena, ¿no? Esto es la mina de Fosbucrá. Como son recuerdos, pues lo estoy queriendo compaginar con las fotos que he sacado. Vamos, esto es la riqueza inmensa de Fosbucrá, que fue lo que al final le costó a España el Sáhara. Bueno, fue por la muerte de Franco, pero digamos que el momento en el cual Marruecos y Estados Unidos deciden quitarnos el Sáhara es por la Fosbucrá. Los fosfatos son fundamentales para hacer abonos para las plantas. Y entonces el primer país productor del mundo era Marruecos, explotado por compañías americanas. Marruecos, el sultán, que era el dueño, explotado por compañías americanas. Cuando España descubre estos fosfatos y los pone en explotación, los marroquíes ya sacaban sus fosfatos en camiones al puerto. España monta una dragalina inmensa y monta una cinta transportadora de casi 100 kilómetros que lo lleva desde la mina de Fosbucrá a un pantalán que carga directamente los barcos. Claro, eso hacía que saliese mucho más barato. Me voy a meter un momentito solamente, ya que estoy con esto, en el artículo, en la conferencia anterior. En un momento determinado, los americanos, viendo que se les quitaba el monopolio y por lo tanto el imponer precios, quisieron participar
con lo más que le dejaba España, que era con un 25% en Fulmucrá. Y al principio, pues España lo hacía, pero Franco impuso que toda la transformación de los fosfatos en abonos orgánicos fuese en el campo de Gibraltar. Se había empezado a hacer un polígono industrial en el campo de Gibraltar como manera de dar trabajo a todos los de la zona gibraltaria y que no tuviesen que pasar a trabajar a Gibraltar, sino darles trabajo. Y entonces una de las fábricas era una fábrica de abonos orgánicos, y entonces España impuso, sí, de acuerdo, admitió que Estados Unidos pusiera el 25% del capital de Fulmucrá, pero la transformación en abonos tenía que ser en el campo de Gibraltar. Entonces, claro, automáticamente Inglaterra tomó parte y Estados Unidos. Y a partir de ese momento empezaron ya todo. Aquí vemos ahí a un hombre abajo, el tamaño de la dragalina que sacaba en los fosfatos. Bueno, esto es una foto muy curiosa, que son cabras escaladoras. A ver, esto es había dos tipos de árboles, una la talja, que es de la que he hablado antes, y que el soldado decía que los bosques de talja del desierto, y esta que es argán. Este es en un libro, un árbol que se llama argán, y da una especie de aceituna que a las cabras les gustaba mucho y que se usa en cosmética. Si alguien compra cosa de cosmética, verá aceite de argán, y es una especie de aceitunas que da, y un aceite que es comestible, aunque en España no se usa, se usa más para como cosmético. Y las cabras se subían y se comían las aceitunas. Yo recién llegado a Vilnazarán un día, vi una cabra leyendo un periódico y dije, no, pues esto es muy raro, y me acerqué a ver qué estaba viendo. Y es que el animal tenía un ABC abierto, con una pata pasaba la hoja, arrancaba la hoja y se la comía, claro. Entonces, ya sé por qué no es que esté pasando hojas aquí, es que se las está comiendo. Los nativos se peleaban por los cartones de los embalajes nuestros, porque para las cabras era un manjar, porque normalmente cada 15 días o cada mes, no me acuerdo, venía a la base la tallada, que le llamamos, era un avión pequeño, de estos que podía aterrizar en pista, y era el que nos traía pues verduras, el correo, se llevaba el correo y tal. Pues las cabras se comían aquí vemos a un maestro coránico enseñándoles el Corán a dos críos, a la puerta de una jaima. Los críos tienen la misma cara de estar poco contentos con el maestro que en España. Ya no se les ve muy felices, están ahí con su tablilla aprendiendo Aquí tenemos una típica jaima y un nativo con dos caminos ahí. Una caravana, posiblemente llevan en los sacos eso, llevan sal, que claro, era muy preciado la sal para conservar todas las cosas. Aquí es un tipo de saharaui, este es un tipo, y este es otro. La diferencia es la siguiente: este es hijo de blanco y este saharaui es hijo de negro, pero si el padre era blanco, él se consideraba blanco, se consideraba saharaui auténtico. Claro, digamos que los saharauis tenían hijos con las negras, pero no había negros esclavos que tuviesen hijos con las saharauis, con lo cual casi todos los que había así oscuros con rasgos negroides eran porque eran hijos de padre saharaui, pero con una negra. Aquí está para los libros, porque yo no vi ninguna cosa así, Entre otras cosas, hombre, hasta que con 12 años, con 13 años eran monillas, pero luego, además, tenían la costumbre, no sé por qué, tenían con los palos de talja, con un palo, estaban todo el día limpiándose los dientes, forzándose los dientes, con lo cual todas con la boca cerrada tenían los dientes para afuera, con lo cual les hacía feísimo. Tenían todos los dientes deformados de estar todo el día con el palo de talja. Una de las cosas que hacíamos en las patrullas, cuando llegabas a una jaima y hacías convivencia, hacías de hombre blanco, ¿no? Entonces todos los pueblos primitivos tienen
una devoción por la sanidad, por los médicos, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a la Jaima, y me invitaban al té y todo eso, me traían los guayetes a los niños para que los curase. Y yo, entonces, ya como ya me sabía la cosa, entonces yo decía, bueno, daño no les voy a hacer, entonces aspirinas del ejército las cortaba en 4 y las envolvía en papel de caramelo, de colores, de eso, porque yo a la avioneta, a la tallara, siempre pedía que me trajesen una bolsa de 1 kilo de caramelos, y cuando iba de patrulla, pues a los críos les daba caramelos. Ya los tíos de lejos conocían ya mi patrulla y venían como locos a que le diese caramelos. Que por cierto, había una cosa muy fea, que era los viejos se quedaban allí mirando porque daba vergüenza venir a pedirte caramelos. Pero cuando te ibas con la patrulla, veías por el retrovisor que los viejos les estaban quitando los caramelos a los niños. No se atrevían, les daba vergüenza venir por caramelo, pero cuando miraban atrás se los quitaban. Bueno, pues claro que bueno. Entonces venía una niña de 14 años, no sé, muy pequeñita, con un guayete, con un niño pequeño, me decía el intérprete, que era el soldado activo, que le duele el corazón. Le duele el corazón. Y dice, bueno, entonces cogía y le decía, le echaba mucho rollo, como había visto cuando yo era pequeño, que echaba el médico que venía a casa, y le decía, hoy 2, y mañana 1, y al otro 1, y se lo recalcaba mucho, 2 hoy, 1, que le diese 2 cuartos de aspirina hoy, y el soldado, el nativo, se lo traducía. Me lo agradecía mucho, y yo digo, bueno, curarle el corazón no lo curaba, pero tampoco lo voy a matar al pobre mío con 1 cuarto de aspirina y tal. Y luego sí, lo que sí tenían con conjuntivitis, porque claro, la arena del desierto tenían todos los críos llenos de legañas y tal, tremendo, ¿no? Y entonces pues yo llevaba, entre el botiquín llevaba colirio, y entonces el colirio pues muchos rollos para calentarlo, ¿no? Mucha parafernalia, todos los saharauis y todas las mujeres así pendientes, y luego me ponía el crío en el regazo, le abría los ojos. Cuanto más gritaba el crío, más lloraba, más contenta va la madre, no sé por qué. La madre feliz de que le estuviese echando la gotas y tal. Bueno, pues esa era la medicina que yo podía hacer, no podía hacer otra cosa, claro. Pero bueno, yo creo que le servía bastante. Aquí vemos un Fri, un poblado que los encontrabas por mitad del desierto. Y era esto donde hacías convivencia, te acercabas, te preguntabas si había pasado por alguien en una patrulla. Son muy ceremoniosos, entonces enseguida te preguntan por tu padre, por tu tal, lo típico. La primera vez que paré yo, un paisano, le dije yo, ¿a dónde vas? Y me dice, le vas. Yo, ¿que a dónde vas? Le vas. Esto se está quedando conmigo. Hasta me dijo, no, te está saludando, le vas, ¿no? Que es el saludo de los hijos, le vas. Y yo, claro, ¿a dónde vas? El tío me decía, le vas. No, es que es el saludo, ¿no? Entonces llegabas, salam alaikum salam y tal. Entonces le preguntabas por el guayete, por la cabra, por la mujer, por todo. Directamente preguntaba por todo. Muy ceremoniosos. Eran buena gente, ¿eh? Eran buena gente. Yo los apreciaba, a mis soldados los apreciaba mucho. Me dio mucha pena dejarlos ahí solos. Luego, ahora oye, no sé si estoy fuera. Esto es una caravana, esto es la famosa lefa, la víbora del desierto, ¿eh? Mortal. Entonces, había más miedo a la lefa que a los polisarios. La lefa es tremenda. Y además, en la base hay suelo antilefa, pero tiene que estar en nevera, con lo cual cuando salías de patrulla no podías llevarte el suelo antilefa. Entonces si a un tío le picaba una serpiente de esta lefa, tenías que ponerte a toda velocidad, volver a la base, podías estar a 200 kilómetros de la base del desierto, podías tardar un día y pico, o sea, sabías que no llegaba vivo el tío, con lo cual era una cosa, y cuando aparecía una lefa la gente se ponía histérica, hasta los nativos. Había gente que no quería dormir en el suelo, dormía en los coches, dentro, sentado, y luego había una cosa que era no dejar la cantimplora cerca del saco de dormir, porque van a la humedad, y entonces si la dejas cerca la metes en el saco, pues la puedes encontrar encima, tal. Había una teoría, que es que si se te metía
dentro se estaba escapado y te despertabas si tenías una encima, pues no intentar quitártela, sino que alguien con un cigarro fuese echando humo, levantarse por abajo la manta y echarse el humo, hasta que saliese. Yo, la verdad, no sé yo el sistema. Una vez cogí yo una, porque la verdad empezaba a oír gritos histéricos, lefa. Fui para allí y en efecto había un árbol bastante grande. Cogí con la culata de un fusil, le sujeté bueno, dije, esta la llevo yo. Entonces, con un bote de cristal grande de lo que llevamos ya en el café, le puse un poco de arena, con el fusil la sujeté fuerte contra el suelo y con los alicates grandes de la caja de herramientas la cogí por el cuello, la metí en el bote, la tapé. Entonces, cuando íbamos a un frig, los soldados nativos histéricos le avisaban a todo el mundo de que tenía una lefa y venían como locos, ¿sabes? Porque ellos la consideraban la encarnación del demonio, o sea, el demonio encarnado en la tierra, ¿no? Por los cuernos, yo no sé, era el demonio, tenía un nombre histórico. Y entonces se acercaban al bote y se echaban a reír y salían corriendo y tal. Bueno, pues era la atracción del que el teniente de la patrulla lleva una lefa en un bote y tal. Llego a la base y le digo al capitán Flores San Martín, que odiaba a los bichos. Mi capitán, mira lo que traigo. Me cago en 10, Navarro, ni se te ocurra, no quiero un bicho de esto en la base para mí. Y capitán, pues si lo he cogido yo, es mío, lo voy a tener en mi habitación. No, porque se te escapa y ya le hemos liado y tal. Que no se me escapa a mi capitán, que lo tengo en mi habitación y tal. Estaba trabajando. Pero no me dijo nada. Entonces yo cogí el bote de cristal con la lefa y la dejé encima del Rover. Formado los Land Rover como se ha visto antes, ¿no? Mando firmes, le doy novedades al capitán sin novedad, me dice, bueno, retira la patrulla que vaya a desmontar las cosas y vaya a las manos. Y uno del conductor que tenía la lefa encima, da marcha atrás y se cae el bote de cristal al suelo con la pala. Cogió el capitán una pala, que había llevado palas a los lados, cogió una pala, ¡guau! Le metió tal trayazo al bote que allí se fue el bote y la lefa y quedó destrozada. Y yo no dije nada porque digo, por decir algo, después de que... Y la verdad es que era tener un bicho de esos allí. Esto es un polisario, esto lo he sacado de un libro que ni la apuntado y polisario, pero era el tipo, es porque eran igual que nuestros soldados, el tipo de soldado, y ahí está con su tema. Este es el soldado, esto cuando estuvimos, Miguel, ¿te acuerdas? En el homenaje que estuvimos. Este es el soldado que mataron los polisarios. Morales, ¿sí? Este es el soldado que mataron, porque iba en una patrulla todo de nativos y solamente era español. Los dos tenientes, porque un teniente acompaña por uno nuevo, los dos tenientes, me parece que 2 sargentos y 4 o 5 soldados españoles. Y estaban comiendo y entonces pues los cogieron. Este soldado que estaba un poco separado echó mano al fusil cuando vio que estaban cogiendo prisioneros a sus oficiales, pero como lo tenían controlado se lo cargaron. Entonces, claro, cuando salía de patrulla, aunque íbamos mitad españoles y mitad nativos, como ya he dicho, que los nativos eran soldados profesionales y veteranos y los nuestros eran más nuevos, Ángel Moral está enterrado ahí en su pueblo, en Burgos. Aquí nació y vivió Ángel Moral, soldado que murió heroicamente en el Sahara español el 11 de mayo del 75, al hacer frente a la traición de sus compañeros de armas, los soldados saharauis. Este es el cementerio donde está, por ahí están presos que están ahí, estamos Gerardo y yo. Ahí es el cementerio del pueblo. Bueno, esto es Bueno, ahora voy a hacer un alto con esto ya es el final de la conferencia. Bueno, voy a contar otra cosa también. Un día yo comía con los españoles, me tomaba el té con los nativos, porque la comida de los nativos es que me revolvía el estómago. Los tíos salían de patrulla y hacían una especie de imperio. O sea, los tíos compraban una cabra entre todos y luego la sacrificaban y tal. Entonces, la cabra iba viva en el Land Rover y a veces se orinaba. Y entonces los soldados españoles protestaban porque les había mojado el petate. Y entonces yo, mira, cuando hacemos un alto, bajar a mear la cabra. Entonces los tíos bajaban a la cabra. Y, ¿qué? Ya
Y digo, sí, teniente, llame al la cabra y tal. Me decían los españoles, que cabrón, han echado de una cantimplora y tal. Y claro, yo no podía estar esperando a que la cabra quisiera tal, con lo cual le decía, joder, poner el petate donde no va la cabra y ya está. Al segundo o tercer día la degollaban, espeluznante. Y yo a veces algún soldado español se mareaba. Y yo decía, no les decía a ellos, aparte decía, andaros con el colgando y alguno le harán el bismilá y no volverá a su pueblo. Con un cuchillo de mierda, le degollaba a la cabra allí, la desangraban completamente, la desollaban y la colgaban, las vísceras y todo eso lo tiraban y luego el animal lo dejaban colgando por la noche, luego lo descuartizaban y lo metían en un saco de arpilleras. Y al día siguiente, cuando hacíamos un alto y paraban, siempre te preguntaban, teniente, ¿cuánto vamos a parar? Si decías 3 horas, porque por ejemplo querías, hoy hacía mucho calor y ibas a poner calor, entonces sacaban la cabra. Entonces cogían todos los trozos de cabra y los colgaban de la ballesta, del tubo de escape, o sea, a la sombra, pero al sol. Y en 3 días toda aquella carne se había puesto como jama negra, la grasa amarilla, y luego la cogían y la volvían a meter al saco. Bueno, pues al 3 días ya tenían la cabra ya en tasajos, y luego la hacían con arroz, y luego los tíos comían, hacían una bola con la mano del arroz y con la cabra y se lo comían. Claro, yo me pasaba los 10 días como mis soldados, comiendo sardinas, callo, fabada, pelotón en almíbar, en fin, pan sí, o sea, comíamos pan porque llevamos horno de nomadeo. El horno de nomadeo es una cosa, pero cuando el soldado español aprendía a hacerlo, hacía un pan magnífico, era el culo de un bidón de carretera, el culo, y entonces se hacía un hoyo en la arena, se hacían una lumbre con ramas de talgeta, se hacía una lumbre, y cuando ya estaba el ascua hecha, mezclaban el agua, las hojas con arena, en una proporción que había que tener muy controlada. Ponían encima la tapa del bidón con el pan ya amasado. Encima le ponían el culo del bidón, lo tapaban todo con la mezcla de arena y ascuas, y claro, al principio los soldados no sabían, pero aprendían rápidamente. Si la mezcla estaba bien hecho, el pan no se quemaba y salía un pan magnífico. Y eso era la única concesión. Lo demás, pues, Nescafé, leche condensada y lo que he dicho. Bueno, pero a lo que voy. Entonces yo comía con los españoles y me iba a tomar el té con los nativos para hacer un poco de convivencia, porque a la hora de comer, aunque la seguridad la montaban con españoles y con nativos, con la ametralladora puesta y con los 2 o 3 puestos de centinela, pero el resto comía agrupado. Comía y me iba a tomar. Me acerco a tomar el té con los nativos y estaban con un transistor puesto. Y me acerco, y cuando me acerco, lo apagan. Y yo digo, ¿qué decía la radio? ¿Qué decía? Nada, teniente, anuncios. Yo dije, sí, anuncios. Había oído yo, por la mañana en el transistor había oído la proclama en español. La música de la sintonía era la misma, pero la habían pasado en español, en francés y en jasamía. Y lo que estaban diciendo, yo creo que era argelina, estaban diciendo que se pasaran a Argelia con los vehículos, con el armamento y con todo, y que a todos ellos los iban a hacer a todos capitanes o comandantes. A los soldados nuestros. Anuncios, digo. No dije nada, pero esa noche montaron allí sus venias, sus haciendas, monté la ametralladora con el cabo Casimiro asturiano, que era más bestia que a 50 metros y con una escuadra española, me dije a los saharauis. El que esta noche quiera hacer sus necesidades, las hace aquí. No se mueve, porque el cabo Casimiro tiene orden de abrir fuego. Tienen una cabronada, nosotros somos leales a España y tal. Sí, soy leal a España, pero estaba diciendo que os pasaseis a Argelia a Mauritania con los tal, y me habéis mentido. Si me hubiese dicho que estaban diciendo eso, pero que erais leales a España y no se os ocurrirá hacerlo, así, pues ahora os vais a joder y vais a estar toda la noche con el cabo Casimiro aquí apuntando. Están, bueno, los tíos cabreados. Tuve un día o 2 cabreados.
Pero claro, es una situación en que tú no puedes, o sea, son tus soldados y ellos no pueden pensar que tú no te fías de ellos, son su gente, tu leal y tal. Entonces, pues, 2 noches después hice la machada, ahora lo pienso y lo que machadas hacía. Dejé a todos los españoles con el sargento y me fui yo solo. Con los nativos, 18 nativos, solo con ellos, a la frontera de Mauritania, porque teníamos prohibido pernoctar en la frontera, no sé por qué, podíamos estar cerca, pero en la frontera no. Y le dije que íbamos a montar una emboscada para ver si se metían, porque a veces se metían gente de Mauritania a robar a los civiles saharauis, y una de las cosas que nosotros impedíamos con eso era que hubiese contrabando, que hubiese robos de tribus del otro lado, se pasase la Sáhara también. Y me fui con ellos a la frontera de Mauritania, pues a 10 o 15 kilómetros de donde había dejado toda mi patrulla. Me fui con ellos a pasar la noche, yo solo con ellos. Y lo que pasa, claro, antes de volver, antes de irme, le dije al sargento, si mañana, cuando yo iba así, si mañana cuando vuelva no llevo un pañuelo con 4 nudos en la cabeza, en vez de zan, no deje que se acerquen, los recibes a tiros, yo me tiraría al suelo porque me tienen pillado. Claro, pues yo sabía que estos tíos en el desierto no se pueden quedar solos, o sea, unos tíos andando no pueden, pues no tienen agua, ni gasolina, ni nada, no pueden, se mueren. Entonces, claro, por narices tenían que volver a la base. Y entonces, pues digamos que esa era la seguridad que yo tenía, aunque bueno, no dejé de correr ningún riesgo, porque, claro. Pero bueno, pasó, volví con ellos y no pasó nada. Otra patrulla, una vez nos subimos a una especie de monte, me dio por que era un volcán apagado. Me metí con la patrulla, llegamos arriba para descansar y de pronto me veo que había allí un montón, medio tapado con unos plásticos, pero se veía perfectamente, transistores, bote de leche condensada, o sea, un alijo de contrabando. ¿Y esto? Bueno, automáticamente ya, claro, los soldados todos como locos querían repartirse aquello. Y le dije, joder, somos soldados españoles, no somos una partida de salteadores, no vamos a quitar esto y tal. No, teniente, nada, porque esto es cosa de... Bueno, entonces intenté llamar a la base para preguntarle al capitán, que había encontrado allí un alijo importante, había un montón de cosas, había colonias, había de todo, había un montón de cosas, como los 40 ladrones. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía con ellos? Si me lo llevaba para allí, si nos quedábamos hasta que se supiera que había ya aquello, porque era contrabando. Pero no había manera de enlazar con la red. Imposible enlazar, imposible enlazar. A veces era difícil enlazar, porque decían que había mucho masa ferrosa en las montañas aquellas y se descargaba la batería. Era una racalconca, esta que se cargaba con pedales, un soldado allí pedaleando, imposible. Por fin conseguí enlazar con la base y el de transmisiones se empeñó en que le dijera para dónde pedía el pasaporte un soldado que se iba a licenciar. Y yo quería que se callara para decirle yo lo que no había manera. Al final le tuve que decir, ¿a dónde quieres el pasaporte? Al final no pude decir que tenía aquello. Bueno, a todo esto, de pronto, un Land Rover que viene por la llanura, un Land Rover y sube. ¿Ya? La gente estaba preparada, lo encañonan y lo cogen prisionero. Era el dueño de la carga. Lo atan, algo que lo atan, pero sin maltratarlo, que lo ataban y lo sentamos allí, tal y esto. No, que es mío, que tengo que llevarlo, era contrabando de la frontera, ¿no? Y bueno, pues allí estuvimos y al final los soldados, los tíos que querían repartirse aquello, dije que ni de cachondeo, que no éramos una partida de soldado. Y entonces se me ocurrió que hiciesen una lista, como la carta de los Reyes Magos, de lo que quería cada uno. Entonces hice una lista y apuntando lo que quería cada uno. Se quedaron más tranquilos, ¿no? De que era tal. Bueno, a todo esto el tío que estaba atado, pues habló con los saharauis. Y me imagino que dijo, habló de comprárselos o lo que sea y tal. Entonces ya me dijo, no, teniente, no es malo, no, es bueno, no es malo y tal. Bueno, pues vamos a soltarlo. Por fin consigo, ya lo teníamos suelto, ya iba departiendo con mis soldados en Casanía, yo no me enteraba lo que decían. Por fin consigo enlazar con la base y me dice el capitán que teníamos que volver inmediatamente.
Íbamos solamente 8 días de patrulla, 7 u 8 días de patrulla, aún nos quedaban 2 de patrulla, que tenía que volver inmediatamente. No me dijo por qué, que hay que volver inmediatamente. Automáticamente, vamos a todo esto. Yo no había permitido que tocase la carga para nada, pero cuando ya tengo la patrulla montada y todo para salir ya, me da novedad de que estamos listos para salir. Pues me viene el paisano y me dice: teniente, porque hablaba algo español, que le han robado cosas, Me cogí un cabreo impresionante, así, empecé a jurar en arameo que desembarque toda la patrulla al pie de los vehículos, que bajen los petates. Y le dije: voy a revisar los petates de todos mis hombres. Como no aparezca nada, te quemo toda la carga. Bajar 2 petates de gasolina. Bajando 2 petates de gasolina, y el tío, cuando vio eso, no, que no faltaba nada, que se había confundido. Creo que lo que quiso fue fastidiarme porque me había tenido atado. Pero cuando vio, digo, que no aparezca cosas robadas dentro de los petates de los soldados, le quemo la carga. Llegamos a Birnazarán y es que no sé, que se abandonaba el territorio. No se sabía cuándo, pero que estábamos a punto de irnos. Y ahora tengo que abreviar porque ya estoy aburriendo. Entonces, en un momento determinado, porque ahora viene lo más importante, lo más interesante. Estábamos comiendo, había ya la patrulla y tal, estábamos comiendo, me acuerdo perfectamente, y llega el soldado de transmisiones y le dice: mi capitán, ha llegado un radio cifrado. El capitán, que era muy correcto, dice: disculpadme, se fue a su habitación, a su caja fuerte, para coger la clave. Descifró el mensaje y él dijo: terminar de comer rápido porque nos vamos. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Mi capitán, bueno, no sé nada. Nos tenemos que ir inmediatamente a Villacinado en marcha táctica. Marcha táctica supone, pues, de posiciones de hacer frente a cualquier contingencia. Y que había que desarmar a los nativos y replegarse sobre Villacineros inmediatamente en marcha táctica. ¿Qué? No me preguntéis nada porque no sé nada, sé lo mismo que vosotros, lo que acabo de ver en el mensaje cifrado. A todo esto era el 1 de octubre, era cuando Su Majestad, entonces príncipe, se había hecho cargo del mando de la jefatura del Estado. Entonces el capitán, que era gallego, y dijo: vaya panorama, y se le ocurrió. Los soldados nativos ya habían comido en sus jaimas y volvían para las actividades de la tarde. Hoy a las 10 de la tarde estaban ya los tíos con su armamento, vestidos y tal. Entonces dice el capitán a uno de los sargentos: vete y diles que hoy es mi cumpleaños y que les doy vidilla. Lo de la vidilla, o sea, tener la tarde libre, a los saharauis igual que a los españoles, les encantaba. Entonces va el sargento dice que es el cumpleaños del capitán y les da la tarde libre. Bueno, los tíos felices volvieron a dejar las armas en el armero, que las tenían ellos en la mano, y se fueron felices para su fris. Y empezó una actividad frenética a cargar los vehículos y todo eso, y al cabo de 15, 20, media hora, por ahí, uno de los centinelas: mi capitán, que vienen los nativos. Los nativos venían formados de A3, perfectamente uniformados con el uniforme de tropas de A3, mandados por el Alfred Naná. Llegan allí, para delante de la puerta de la base, un centinela de la base, manda a cubrirse, manda a izquierda, sale el capitán, le da novedades, le dan sus soldados, le dan novedades, y dice que quiere hablar con él. Y nos metemos, se meten los 40 y tantos soldados nativos en el cuarto de té. El cuarto de té era el hogar del soldado, pero los soldados, había un hogar del soldado para los soldados españoles y un cuarto de té para los nativos, donde tenían su pus, se sentaban, se tomaban sus tés y tal. Entramos ahí y empieza a ponerse aquello candente. Que habían oído por las radios, en el FRI, habían oído en las jaimas, que España se iba y que querían que les dejásemos los fusiles. Y me decía que ellos ya se habían ganado, con sus trabajos se habían ganado los fusiles, que no se les podía dejar desarmarlos ante los marroquíes como si fuesen corderos, y la cosa se estaba poniendo cada vez peor. Y un momento yo
me conté una mentira, pero en ese momento le dije, he oído por la radio que España va a mandar un barco lleno de mosquetones para repartiros. A ellos preferían, les gustaban más los mosquetones que los cerdos. El cerdo con la arena una vez se encasquilla, el mosquetón no. Y dije eso, pero mentira, pero por tal. Y entonces dijo uno de los saharauis, eran 2 con sus dedos, podía llevar debajo cuchillos y lo que le diese la gana. Pues es igual, capitán, porque todos tenemos fusilas en la jaima. Y en plan, mientras el capitán dijo, pues os metéis las fusilas por el culo. O sea, ya empezaba la cosa ya a tener... Y en un momento termina, le dice que quieren hablar solo con el capitán. El capitán, el tío muy terso, pues dice, saliros. Se vuelve y dice, saliros. A los 2 sargentos y a los 2 tenientes. Entonces teniente de Pérez Herrero, porque por la cláusula no estaba de colonial. Saliros. He dicho que os salgáis y ya, es una orden, que os salgáis. Y ya nos salíamos y en el último momento dijo, bueno, lo que oiga yo lo tiene que oír el teniente más antiguo, que era Pérez Herrero. ¿Lo que? Pérez Herrero, que se queda aquí conmigo, se queda. Salimos todos sargentos y yo, con lo que hay ahí, y entonces dije, ahora salen con el capitán, con un cuchillo en la garganta, y me dicen que les dé los fusiles, en ese momento era yo el más antiguo de base, y vas a ver, automáticamente me fui a recordar, todo el mundo, los españoles, cogieron las armas, cogieron la munición, y yo me fui con el subfusil, con un cargador metido y montado, y había, el salón tenía una ventana que daba atrás, y entonces, pues, aquellos estaban enrareciendo. Entonces me puse a un lado de la ventana y el otro soldado a la otra, con el fusil montado, y yo decía, como oiga tumulto de que echaban al capitán y al teniente, vamos por la ventana y me lo frío. ¿Qué vas a hacer? Porque es que si salen con el tío y me dicen que entre el armamento, ¿qué hago? Sí, la orden era del armamento. Y como pasa siempre, incluso en una situación más dramática, hay soldados que pasan, incluso los sagrados, y entonces había 2 soldados en la ventana, echándola por la ventana, a ver quién llegaba más, echándola por encima. Mientras que los otros estaban pues en tensión, con el capitán, que sí, que me voy, que las armas, que no las armas. Y entonces, en una de las veces que el tío lanza así un lapo, me vio de reojo. Entonces el tío se asomó y me vio con su fusil montado y le dije, salam aleikum. El tío y vio que había otros soldados a la ventana, entonces se metieron para adentro. Se me quedé decir, pues ahí el teniente con su fusil y tal. Todas que al final se fueron salieron, el alférez con todos los tíos. Cuando salieron de la base, dijo el capitán, no vuelve, vamos, no entra un tío más aquí, incluso las ametralladoras arriba y tal, porque había sido una situación pero grave de peligro. ¿Tal? Y entonces empezó la operación de montar todo aquello. Había venido una columna de camiones, a montar aquello. No habían previsto, teníamos 3 grupos de electrógenos, uno enorme de no sé cuántas cabeas que estaba funcionando 20 horas al día y 2 pequeños que estaban funcionando 2 horas cada uno, y con eso era con lo que tenía toda la base, enorme. Pero no tenemos sitio, ¿y cómo cargamos esto? Entonces tiene que quedar aquí. Han mandado, pero no han mandado ninguna grúa, a ver cómo montamos esto en los camiones. Y a mí me daba pena dejar aquello, estaba ya, y dije, no, esto... Todos esos se los llevó mi compañía. Ya, pues te digo cómo fue. Entonces, déjame mirar. Porque en todos los puestos habían abandonado todo y nosotros, como fuimos los últimos, íbamos recogiendo. No, pero aquí nadie podía pasar porque ya no había nadie. Al otro lado del desierto ya no había nadie. Nosotros éramos base avanzada, o sea, no había nadie. Fuimos recogiendo. No, pero en la zona en distintas. Te voy a contar, porque por ejemplo, allí se quedaron el horno del pan, que sabes que son 2 remolques, uno que era el amasado y otro es el horno, se quedaron allí y al capitán le crearon problemas luego administrativos, pero decía, a mí me han dado la orden marcha táctica, o sea que podemos ser atacados por el camino. Estos remolques que se arrastran, que no son todoterreno, no te atascan la arena, no te permiten ir. Bueno, pues lo que voy. Entonces, con un tablón que había, pues apoyado el camión y con un bidón en medio o 2 bidones para hacer fuerza, y tirando, cortamos las cañerías de los tubos de cañerías y haciendo como los romanos, o sea, rodando sobre 2, porque el grupo electrógeno tenía una especie de
marco, de vigas, estaba sobre eso. Bueno, pues eso rodando. Yo a unos empujando y otros tirando una cuerda desde arriba. Y yo con silbato dije, si toco el silbato, todo el mundo sale corriendo, que caiga el porque el que cae, como le caiga el grupo electrógeno encima, se queda aquí. Porque claro, eso era una cosa estrecha, era un solo bastidor, era una cosa así, y va solamente sobre un tablón, sobre dos. Bueno, nos costó Dios y ayuda, pero al final lo subimos. Me acuerdo que me dijo el capitán Flores de Martín, dijo, Navarro, le ha salido gratis a España hasta que te jubiles, porque si no se hubiesen quedado allí, los tres grupos electrógenos se habrían quedado. Cargamos toda la munición, cargamos todo, y entonces había la gasolina. Teníamos como los vehículos eran de gasolina, teníamos 27 vehículos y encima consumían una barbaridad y hacíamos kilómetros a hora. Había un depósito, yo creo, con 100.000 litros, un depósito elevado. Y luego en un foso había bidones de queroseno, para los helicópteros. Y entonces, pues, abrí el grifo a mí me digo, dejarle a quienes vengan, dejarle toda esta gasolina. Y entonces, abrí el grifo del depósito elevado, con un martillo lo doblé para que no lo pudiese cerrar, y empezó un cañón de gasolina enorme. Me metí en el foso donde están los bidones de queroseno, los empujaba, tumbarlos porque no tenía una llave para quitar los tapones de los bidones, y el tapón no salía, pero no tenía llave para quitarlo. Y entonces, con un destornillador y un martillo, al principio con miedo, flojito, luego ya agujeros a los dos lados para que y empezó a perder queroseno. Había un momento en que ya la gasolina y el queroseno me llegaba por encima de los tobillos. Y yo decía, como peguen un tiro, salte una chispa, algo así, la pira humana, esto no es. Y no sé si fue antes o después, oí unos tiros, dejé lo que estaba haciendo, fui corriendo para allí y me encontré al capitán, había cogido un CM a uno de los soldados y estaba pegando tiros al techo, al aire. Atrás. Porque ya estaban los nativos metiéndose dentro de la base, pero simplemente para robar, para coger las cosas que dejásemos. Claro, tirando al aire, los nativos seguían metiéndose. Cogí yo con el subfusil, me metí una ráfaga que me hice la raya del pelo y ya salieron todos zumbando. Ya estaba montado la patrulla fuera de la base, estábamos ahí, y el capitán me llamaba por la Navarro, date prisa, nos tenemos que ir y tal, pero mi capitán, que ahora termino y tal. Al final ya con toda la gasolina corría ya por las calles de la base a chorros, el foso donde estaban los bidones tenía ya 30 centímetros de gasolina, salí corriendo y tal, me subí al Land Rover, me eché hasta la primera papilla que me dio mi madre, no sé si del olor del queroseno o de la tensión nerviosa que había tenido, y salimos. Y cada rato miraba yo, porque yo al salir, a los nativos que ya se metían, porque sabían que porque era yo el último y me iba, le dije, cuidado, gasolina, cuidado. Y yo durante un rato miraba para atrás, a ver si aquello me daba, pero ya los tíos me imagino que tuvieron cuidado, no hacer fuego. Otra cosa curiosa, se había dado la orden de dejar las bases en perfecto estado de revista. Y como en España cada uno hace lo que le da la gana, pues hubo bases por el norte del tercio y tal, que la dejaron encaladas, quitaron los emblemas de las diferentes unidades, pero las dejaron como para ser una revista, perfectas. Otros, según me han dicho, las arrasaron, dijeron, para que saquen los cabros de los marroquíes, las arrasaron, las desmantelaron. En mi base, como era capitán, y como era gallego, el capitán, dijo, vamos a dejar. Bueno, pues vamos a dejarle todo perfecto, que lo hizo. Cerró las ventanas por dentro, cerraron las puertas con llave y nos llevamos las llaves. Y se llevó las llaves, dijo, para que por lo menos tengan que romper las puertas para entrar. Eso fue lo que hizo Flores San Martín. Y bueno, luego yo, pues en aquella repliegue sobre incendiarios fue muy problemático. Porque claro, yo iba cubriendo con mi patrulla la retaguardia, pero cada vez que se quedaba atascado un camión, yo llamaba al capitán y decía, mi capitán desplegaba con mi gente, dando seguridad a la retaguardia, que se ha quedado un camión
camiones que nos habían mandado para recoger de la Jugar y todo. Se ha quedado un camión atascado, paraba la patrulla. Pero claro, como era cada 2x3, al final ya, mi camión, bueno, pues ya lo sacas y nos alcanzas. Joder, pero cuando conseguía poner aquello en marcha, ya no lo veía. Y yo tenía plano. Y tampoco conocía muy bien el terreno, con lo cual hasta que íbamos a todo lo más rápido posible y cuando alcanzamos la cola de la columna, pues veíamos el cielo abierto. Y así llegamos a Villacineros. Es muy tarde, me queda otro tanto de historia, tendrá que ser para otro día, porque no ser que alguien sea masoquista y quiera seguir. Creo que les dejamos algún paquetito del parador y el casino. Exactamente, en el casino. Sí, que creo que fue pelote. Creo que fue pelote. Creo que sí. Sí, bueno, es que esa es la segunda parte. Es que la segunda parte, dos ejércitos que han estado a punto de sacudirse, ahora están juntos en el Ayun, porque claro, es que aún hay por el medio. En Ayun, claro, entonces resulta, los soldados, yo cuando nos replegamos de Chera, tenían allí a la entrada de Ayun, tenían los marroquíes ya puestos sus alambradas, sus obstáculos contra carro, un cañón sin retroceso apuntando a la pista, una ametralladora y yo claro que iba cerrando la cola de mi patrulla y iba en el vehículo, me quité la teresiana porque los soldados, los soldados marroquíes miraban y cuando veían que era un oficial español saludaban. Les quemaba la sangre, entonces me quité la teresiana para que no vieran que era teniente y que no se supieran que era. Te saluda un tío cuando está un cañón sin retroceso y apuntando y una ametralladora. Bueno, pues después de eso, ¿qué pasaba? Que a lo mejor se encontraba iba un soldado marroquí, veía a un oficial español y le saludaba. Pero pasaba un legionario, veía a un oficial marroquí y hicieron caso. Alguno se puso chulo. Yo fui oficial, tú saludar y tal. Y llevar si no llevan las manos, casi. Como se dieron cuenta que los ejércitos que han estado a punto de liarse a tiros no pueden estar viviendo en una ciudad y como que aquí no pasa nada. Y entonces bajan rápidamente de nuevo a Villacineros. Repito, ¿sigo o paro? Y lo dejamos para otra boca. Muy bien. ¿Sigo o cortamos? Y queda porque aún queda pues el paso del Messenger, queda bastante historia y además cada vez más complicada, cada vez digamos más complicada o más peligrosa o más. Yo les he contado alguna vez. Bueno, perdón, entonces, venga, si queréis preguntarlo. No, pero si queréis preguntarlo, lo dejamos. Sí. Hemos quedado en que llegamos a Villacineros. Ahora cierro el istmo para evitar que con mortero sacuda de la base, luego subimos a Chera. Que contaras alguna anécdota del loro de la segunda línea de la Legión. Del loro. Que a tu amigo Enrique le hace mucha gracia. Pero es que yo no lo conocí. Conocí a Mugú, al mono asqueroso que tenía. No lo conozco. No, porque nosotros, cuando llegamos nosotros a Esmara, sí, pero es que ya, pero nosotros, Felipe, cuando nosotros subimos de Villacineros a Esmara, fue precisamente para ocupar lo que dejaba la legión, que se bajaba al Ayun o a Villacineros. Es más, ahí hubo un problema porque en el ínterin que se fue la legión y llegamos nosotros, los nativos robaron puertas y ventanas de la base. Entonces llegamos y entonces el jefe de nómadas dijo, aquí faltan cosas, y le montó un número al de la legión porque faltaban cosas. Entonces dijo, a día de mi promoción, le dijo, a mí, buscarlos, y si no aparece, quemáis el pueblo. Yo le dije a mi compañero que me ponen ni cachondeo, aparezcan o no aparezcan las cosas. Y empezaba a registrar el poblado nativo. Y a ver el poblado nativo, y entonces, claro, entramos, yo de nómada, llegaba a una casa, me quitaba la Salam Aleikum, entraba, los sargentos de la legión, pistola montada, un cartucho de cámara, y allí la pobre mujer con los niños, la aterrorizada,
le daba tranquilidad que hubiese allí un oficial de nómada, porque la legión, joder, iba toda la montada a buscar eso. Al final lo encontramos. Y dice, ¿dónde lo han podido meter? En los techos, como no hay sitio para ver desde arriba, no sé cómo a alguien se le ocurrió mirar arriba, porque ninguno estaba, ni en las casas, ninguna estaba arriba. Pero bueno, decirte, yo desde luego me hubiese negado a quemar el portal, ni a explicar, llegar. Y además yo siempre he hecho lo que he querido oportuno y nunca me han hecho nada por ahí. Bueno, pues eso está, pero que luego de allí, luego, ya digo, luego fue lo de el oasis del Messenger, en la cual lo tuve que fortificar. El repliegue del oasis al amanecer en Echea, pero yo había leído lo que había pasado a cruzar la Sagia con los paracaidistas. Entonces la crucé de noche, porque claro, desde arriba te pueden freír, pero por la noche tienen que ir a ti. Y entonces, quitando los fusibles de los Land Rover para que no se encendieran las luces de los frenos, de noche, los vehículos vacíos, solo los conductores y nosotros a pie, alrededor, pasamos la Sagia. Y cuando ya llegamos al otro, ahí esperamos a que amaneciera. Si no, nos hubiese masacrado convencido, porque ya cuando ya la noche era, ya empezamos a ir los tiros, pero le estaban disparando a los marroquíes, no a nosotros. Pero seguro que nos hubiesen tirado. Pero yo le digo, y es que él había leído, atravesar la Sagia, estando, que es una especie de cañón enorme, y ya, los tíos arriba y metidos en las rocas, y tú cruzando por el, de un lado a otro, y que te bajes una pista, cruzar la Sagia, un rato por dentro de la Sagia y salir hacia Echea, ya que como está metido. Pues solamente me queda pedir disculpas porque bueno, pero la culpa la tiene Kalim, porque sabiendo que iba a contar mi vida, me dijo, no, pues tú lo dices y tal. Pero claro, es que pedirme que cuente esto es contar la vida, y aún queda mucho. Pues muchísimas gracias. Que estuvo aquí en el año 90, que ha querido venir a verme, muchas gracias, Cari. No, gracias a ti. Muchas gracias. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Pues muchas gracias, oye, precioso regalo. Esto es una copia de... Esto lo llamamos el texto del caudillo cuando lo sacaron fuera de toda la profanación. Una reproducción y Maderal del guión. donde sacaron el cerebro cubierto después de profanar. Pues estará en un sitio... Eso tiene razón.